El doctor Héctor Orozco Cepeda, exdirector de cirugía del Instituto Nacional de la Nutrición Salvador Subirán y actualmente asesor de enseñanza del Hospital General de Zaguayo, Michoacán, nos va a hablar sobre trasplante hepático. Muchas gracias. Las fuentes de esta información que ustedes van a obtener vinieron principalmente de 3 congresos de este año. Una fue la reunión de la American Surgical Association, que es la asociación quirúrgica más prestigiada de Estados Unidos académicamente. Después fue la reunión internacional hepatopancreatobiliar en Buenos Aires y la reunión de la enfermedad de gastroenterología, de la Semana Gastroenterológica de Estados Unidos. Trasplante hepático. Todo el mundo sabe algo de trasplante hepático, desde hace mucho que empezó esto. Sin embargo, mi interés va a ser en cómo empezó, qué nos dijeron a los 30 años y qué decimos ahora y cómo estamos en ese trasplante de hígado. El primer intento de trasplante hepático en humanos fue en marzo de 1963, hecho por el doctor Thomas Starzl. Este y los 4 siguientes pacientes fallecieron. El primero en el transoperatorio y los siguientes días después. Es interesante que ya tenían trabajando más de 10 años de forma experimental para llevar a cabo esto en humanos y estos fueron los primeros resultados. En 1967 se logran los primeros trasplantes hepáticos exitosos por el mismo grupo de Starzl. En 1904 años después. Clave del éxito en aquel momento: triple esquema de inmunosupresión con acetoprina, prednisona y globulina antilinfocítica. Y sin embargo, cuando hablamos de éxito en ese momento, se les moría hasta el 30% en la cirugía. No vivían más del 30% al año. Entonces, era tan exitoso el programa que le cerraron un programa en el Colorado, en Denver, Colorado. Y de ahí cambió a Pittsburgh, que es donde se llevó a cabo todo el siguiente trabajo. Este es el doctor Starzl. Si no ha sido la constancia de este hombre, no tendríamos trasplante hepático. Él siempre dijo y me platicaba que el parámetro en la vida casi siempre sigue el mismo sistema. Lo que ahora es imposible, mañana va a costar trabajo y después va a ser rutina. Este es el doctor Roy Calney de Inglaterra, que junto con el doctor Starzl fueron los 2 pivotes, uno en Europa y otro en Estados Unidos, para que este procedimiento llegara a ser una cirugía rutinaria en la actualidad. En 1978, Calney y Starzl controlan el rechazo con ciclosporina y después tacrolimus, que se llamó en esa época FK506, más prednisolona. Desaparecen la acetoprina y globulina antilinfocítica y en 1983 en Estados Unidos se acepta que el trasplante hepático no es un procedimiento experimental, sino una alternativa terapéutica para el paciente con insuficiencia hepática terminal. Es justo y necesario, como decimos los que vamos a misa, que recordemos que hace 25 años se inició el programa de trasplante hepático ortotópico en México por el grupo del Instituto Nacional de Ciencias Médicas e Institución Salvador Subirán, y en la misma institución se había hecho en 1976 un trasplante auxiliar de hígado. Doña Elvira fue el tercero de los humanos que hicimos, que nos asustamos ella y nosotros porque salió muy bien. Fue el tercer intento y el que logramos sacar adelante. Y en noviembre de 1997 se lleva a cabo un curso sobre trasplante ortotópico hepático por the American Association for the Study of the Liver Disease y the International Liver Transplantation Society, 30 años después del primer trasplante hepático exitoso. ¿Qué ha pasado, dicen entonces, con el trasplante hepático? Pues que, como habíamos visto anteriormente, en 83 se había hecho una conferencia de consenso en los Institutos Nacionales de Salud de los Estados Unidos y se concluyó que el trasplante hepático no era ya un procedimiento experimental. Y esto se concluyó cuando ya habían pasado 20 años desde que Starzl
había hecho el primero en humanos en 1963, para que piensen que no fue fácil llegar a lo que todo el mundo sabe ahorita. Actualmente, en 1997, estamos hablando de entonces, había 100 centros de trasplante hepático en Estados Unidos y se operaban entre 3 a 4 mil pacientes por año, cuando se calculaba que se necesitaba cuando menos operar 50,000 al año para resolver el problema de la hepatopatía crónica. Buenos cirujanos, anestesiólogos y drogas inmunosupresoras, las que tenemos y las que vendrán, pueden lograr que los operados puedan vivir mucho y bien. ¿Cuáles son los problemas que aún tenemos en el trasplante hepático en 1997? La selección del paciente y el momento en que debe de ser trasplantado. Todavía no se ponen de acuerdo en todos estos años si hay que operarlos cuando tienen un buen receptor o cuando un receptor está ya agónico. Seguimos en la misma. Y Starr siempre ha luchado porque se hagan los más enfermos, porque él dice que se inventó el trasplante para los que se estaban muriendo, no para que todavía pudieran vivir bien. Dicen los que piensan que hay que operar pronto, mientras más pronto trasplantamos a un hepatópata, los resultados son mejores. Pero el trasplante hepático es aún un procedimiento riesgoso. Y operar demasiado pronto, cuando aún no hay buena función hepática, con morbilidad y mortalidades presentes, cuando el paciente podría haber vivido bien y mucho sin el trasplante, es de pensar. El número de centros especializados han aumentado y la cantidad de hígados que se necesitan, no. Seguimos hablando de 1997. Necesitamos aumentar el número de hígados. ¿Cómo? Una justa distribución de los órganos. Todavía no se hace la justa distribución. Y se debe conocer la historia natural de cada enfermedad. Enfermedades como cirrosis biliar primaria y colangitis esclerosante tienden a recurrir poco después del trasplante hepático. Otros recurren mucho y pronto, como la hepatitis crónica, o los alcohólicos, o los tumores. Y decía entonces, si no encontramos mejores terapias para las hepatitis por virus C, podría ser esta enfermedad una contraindicación relativa para el trasplante. Y sabemos ahorita que la mayor cantidad de trasplantados en la actualidad es por posthepatitis por virus C. ¿Qué decimos ahora en el 2010 en relación al trasplante hepático? El trasplante hepático es ahora una operación rutinaria para el paciente con insuficiencia hepática terminal. Es normal, entre comillas, que veamos que el 90% de los trasplantados están vivos y bien a 1 año y el 75% a 5 años. El número de sobrevivientes de 20 años aumenta constantemente en los diferentes centros del país. Los problemas técnicos quirúrgicos han sido superados y el rechazo es raro. Ahora lo importante es identificar, fíjense nomás, seguimos en la misma, a aquellos pacientes que recibirán el mayor beneficio con el trasplante. Además, mucho se está trabajando para aumentar el número de órganos para dicho trasplante. Actualmente, 2010, se hacen entre 5 a 6 mil trasplantes, o sea que se ha aumentado de solo 2,000 en 13 años y contando los órganos de donadores vivos que solo contribuyen en un 15% y que se pensaba que iba a ser la solución para tener órganos en todos lados. Anteriormente se hacía más énfasis en trasplantar muchos que en averiguar a quién le iría mejor con el trasplante. La mortalidad operatoria en la lista de espera, esto es dramático, llega a ser hasta del 25% a 90 días. Y aplicando la clasificación del MEL, se ha podido seleccionar mejor a quienes se debe operar.